Buenos días, mi nombre es Félix Ángel López, una vez más denunciando que no tengo mayor información de mi hijo Félix Ángel López Caña, que fue capturado el 5 de febrero del 2025 de este año. Eh, Está en el penal de Izalco. Eh, He sabido por fuentes de que mi hijo está enfermo y que por eso lo han aislado. Ahí ha empezado el calvario para mi familia y para mí, porque hemos pedido eso que le llaman IML en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y no nos han dado mayor. ¿Es el IML? Es el examen de salud, el examen de saber cuál es la condición física, ¿verdad? Yo creo que le piden a medicina legal, ¿verdad? Que hagan el examen de salud para ver cómo está de salud. Pues se le ha pedido a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Lo que me dicen es que llevan un orden y que hay que esperar y que a lo mejor va a estar ese examen hasta finales de este mes que viene de junio. Pero nosotros estamos preocupados ya que no hay manera de tener la certeza, tener la seguridad que mi hijo no está grave. Eso nos ha llevado a ir a personarnos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a ver cómo va esa situación. Y hemos andado ahí para ver si sensibilizamos, ¿verdad? Si hay personas, si logramos sensibilización para que aceleren ese examen. Pero la respuesta que hemos tenido es que tienen un orden, ¿verdad? Y que ese es el orden que llevan y no dan mayor esperanza, pues. O sea, que están atendiendo los que recibieron hace un año, hace 2 años. Quizás. Pues una de las señoras, porque al final me atendieron como 4 señoras en diferentes áreas, me dijo, mire, si aquí tenemos solicitudes hasta de octubre del año pasado, me dijo, y no se han resuelto todavía. De personas que están enfermas. De personas que están enfermas. O sea, que posiblemente la gente puede haber muerto y la PDH no ha hecho nada. Esa es la preocupación que yo les manifesté, de que hay muchos casos en los cuales la asistencia médica, el traslado a los hospitales, lo dan hasta que ya está agonizando la persona. Pues esa es la gran preocupación de nosotros. Eso nos llevó también al Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, para ver si podía ayudarnos. Pero la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, fue claro en decirnos que es mucha la cantidad de detenidos y son muchos los enfermos y que pues llevan solo casos graves, casos de fallecidos son los que ven. Entonces es lamentable la incertidumbre en la que vivimos como familia, ¿verdad? Como víctimas de Félix, porque nosotros no sabemos cuál es la condición de salud de él. ¿Cuál es el llamado que usted hace y a quién responsabiliza de esta situación? Bueno, el llamado es que en la medida de lo posible me resuelvan inmediatamente y que me hagan saber cuál es la condición de salud de mi hijo. Y el llamado va para el gobierno, pues para el presidente de la República, Nayib Bukele, de que nos ayuden, de si es tremendo estar en esta incertidumbre, que no sabemos la condición de salud en este caso de mi hijo. ¿Usted tiene cómo comprobar la inocencia de Félix? Sí, desde el momento de la captura empezamos a comprobarla. ¿Qué documentos tiene para comprobar que es inocente? Tenemos los arraigos, los antecedentes penales, antecedentes policiales. ¿A qué se dedicaba? Él trabajaba, tenía un trabajo estable en una empresa seria. ¿Cuál era su horario? El horario que tenía era que él entraba temprano, a primeras horas, a las 5 de la mañana, parece. Y entonces el momento de la captura también probamos con los documentos de la empresa, el carnet, ¿verdad? Y además los soldados que fueron los que lo detuvieron no
no tenían orden de captura. Esta captura fue en la colonia Los Ángeles de Apopa, San Salvador Oeste, parece que es, ¿verdad? Allí fue donde lo capturaron. ¿Cuándo lo capturaron a él? Fue el 5 de febrero del 2025. Además, pues yo puedo probar a través de testigos de los vecinos. Y yo tengo más de 40 años de vivir en esa colonia. Y yo doy fe que hay personas que pueden apoyarme declarando de que conocen a mi hijo, de que conocen a mi familia. ¿Era una zona afectada por las pandillas? Era una zona de pandillas prácticamente, y entonces nosotros consideramos que es una criminalización que hacen, ¿verdad? ¿Usted se siente seguro en esa colonia ahora que ya no hay pandillas? No me siento seguro, pues además de la incertidumbre, la de mi hijo, y pensando que lo pueden capturar a uno por cualquier causa, pues, y no importa que uno demuestre que es inocente con la documentación respectiva, de acuerdo a la ley, al Código Penal, al procesal penal, pero no vale todo eso. Si no, mi hijo no estuviera en ese penal. En la audiencia de imposición de medidas se presentaron los arraigos y eso hubiera sido suficiente para que dejaran en libertad a mi hijo. Usted como abogado, cuando se dice capturas arbitrarias en el debido proceso, ¿qué significa eso? Significa que hay un procedimiento establecido. La fiscalía puede capturar por orden administrativa, que ya ha hecho una investigación previa. Esa es una captura administrativa que hace la fiscalía y los policías. La otra es infragante, ¿verdad? Que ha cometido un delito o que está cometiendo un delito. Y la otra situación es que sea una orden emanada de una autoridad competente, que es un juez. Ninguna de esas causas tenía mi hijo. Al contrario, tenía antecedentes policiales y penales limpios, ¿verdad? Yo se los llevé y le dije al policía, ¿verdad? Porque ya habían llegado policías en ese entonces, y me dijeron de que no, eso el juez se lo va a presentar al juez. Nosotros lo vamos a llevar a hacer verificaciones y ya va a regresar. ¿Usted cree que la captura de su hijo fue una simple iniciativa de los policías, de los soldados que habían ahí? ¿O hubo alguna orden de la delegación o de alguien de arriba para capturarlo? Fíjense que cualquier cosa se pudiera pensar, porque antes de la captura habían llegado a la casa, ¿verdad? A preguntar por había un acoso. Quiénes vivían ahí, que cuántos vivíamos, preguntando las actividades que se realizaban, preguntaron por mi hijo, yo les dije dónde trabajaba. Eso fue como a las 2 de la tarde, como a las 5:30, 5:40 lo estaban capturando en el parqueo de la colonia. Pero antes de la captura, ¿usted había visto presencia cerca de su casa, como queriendo dar señales de que había intención de quererlo capturar? De quererlo capturar no sabría decirlo, pero presencia policial y de soldados sí, ¿verdad? Siempre había en esas fechas, ¿verdad? Y presencia de pandillas, totalmente ahí no hay ya ese tipo de situaciones. Ya no se ve eso, ¿verdad? Pues se presume que no, ¿verdad? Como no sabemos, porque la mayoría a veces son denuncias, ¿verdad? De gente que porque le cae mal, por cualquier circunstancia, una persona que no tiene sensibilidad y que no está deshumanizada, puede denunciar a alguien sin constarle de lo que lo está denunciando.